Mi nombre es Luis Ángel, paramédico básico. Vamos a revisar el día de hoy el capítulo 1, el sistema médico de emergencias, conocido también como sistema médico de urgencias. Vamos a ver que los sistemas médicos de emergencias o sistemas médicos de urgencias son un conjunto de equipo de profesionales de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser personas que van a estar preparadas y capacitadas para poder brindar una atención médica como tal a los pacientes, la cual, dependiendo del área de jurisdicción donde se encuentre laborando, ya sea el país, el estado, van a ser responsables del enfermo o del lesionado, dependiendo de la situación, y serán los encargados de proporcionar los cuidados de urgencias y asimismo el transporte de los pacientes. Vamos a ver que el SMU o SME va a estar conformado, como ya lo vimos, por equipos. No solamente va a ser una persona, no solamente va a ser un área, van a ser equipos. Entre ellos tenemos las unidades médicas de emergencia, conocido como el sistema médico prehospitalario, que es lo que vamos a tocar ahorita, que son todas las ambulancias, ya sea ambulancias particulares o ambulancias de gobierno, el departamento de bomberos y el departamento de policías. Todos estos en conjunto van a trabajar, a veces en ocasiones juntos o a veces en ocasiones solamente un departamento. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el sistema médico prehospitalario como tal. Los individuos que proporcionan los cuidados a los pacientes en el campo, ya sea en paciente con una enfermedad o en un paciente con un trauma, van a tener que estar capacitados y entrenados para poder brindar la atención adecuada que el paciente necesita. Esto va a depender de cada ciudad en la que se encuentre la jurisdicción, para cumplir ciertas normas para poder brindar esta atención. En algunos lugares vamos a ver que se les va a otorgar una certificación, en otros un título y o una cédula, la cual debe de ser expedida por una institución, y esta institución a su vez debe de estar reconocida por las autoridades de salud y en algunos casos por un gobierno federal. Un ejemplo, México, las cédulas o las certificaciones que se le extienden a los técnicos en urgencias médicas deben de ser avaladas por la Secretaría de Salud y el gobierno federal, en su caso las dos instituciones. Las escuelas que quieran formar técnicos en urgencias médicas deben de ser avaladas por estas dos autoridades para poder expedir como tal una certificación o un título. En el caso de México, la atención médica prehospitalaria, vamos a ver que nos rige, que estamos regidos por una norma, la cual es la norma 034, la cual va a estipular todos los requisitos, todos los lineamientos para el personal médico prehospitalario. Aquí nos va a decir qué necesitamos para poder ejercer la carrera, cuáles son los documentos necesarios, si necesitamos un certificado, si necesitamos un título, si necesitamos una cédula. Asimismo, nos va a hablar de todos los lineamientos y los requisitos que se necesita para que una ambulancia pueda laborar y pueda prestar esa atención médica. Dentro de los técnicos universitarios vamos a encontrar diferentes niveles de entrenamiento y de certificación, así como en algunos otros lugares los niveles son de titulación, por ejemplo, maestrías, posgrados, licenciaturas. En el técnico universitario vamos a encontrar niveles de entrenamiento o de profesionalización. El primero que vamos a ver es el primer respondiente. El primer respondiente es aquella persona que responde a un llamado, la primera persona que tiene el contacto con el lesionado o con el enfermo. La mayoría de estas personas son personas que solamente tienen un curso. Aquí en México lo llamamos curso de primeros auxilios
curso básico de 6 acciones para salvar una vida. El primer respondiente solamente nos va a poder brindar una atención primaria, un vendaje, control de una hemorragia, aplicar solamente RCP. Como tal, no expide un título, no expide una cédula. En la mayoría de sus casos solamente es una constancia. La mayoría de estos son los oficiales de policía, los bomberos o personas de la sociedad que tomaron un curso, los que funcionan como primer respondiente. El segundo es el técnico en urgencias médicas básico, el cual ya cursó un cierto tiempo de escolaridad, ya cursó por una certificación como tal y ya tiene conocimientos para poder brindar una atención médica más avanzada. Seguiría el técnico en urgencias médicas intermedio, el cual aquí en México ya posterior al básico es otro año más, ya son 2 años de carrera en donde ya tiene conocimientos más avanzados en anatomía, fisiología, medicamentos, ya realiza destrezas como desfibrilación, colocación de líneas intravenosas, aplicaciones de medicamentos. Seguido de él tenemos el técnico en urgencias médicas avanzado, como tal, ya son 3 años de cursar una carrera, igual se entrega un certificado por una institución. Como tal, el técnico en urgencias médicas avanzadas ya tiene conocimiento avanzado en el área de anatomía, fisiología, medicamentos más específicos para tratar algunos padecimientos como paros cardíacos. Ellos ya realizan actividades como colocación de tubos endotraqueales, etcétera. Últimamente en México ya se ha creado algo que se llama técnico superior universitario, el TCU. En algunas universidades e instituciones ya se brinda como tal. Ya da un título y una cédula como tal para poder ejercerlo. En Estados Unidos, a diferencia de México, no existe el TUM B, no existe el TUM intermedio. De hecho, el TUM intermedio ya no es en Estados Unidos, ya es como tal el TUM avanzado, lo que en Estados Unidos conocerían como paramédico. Los componentes del SMU. Primeramente vamos a ver que es un acceso. El acceso es esencial para poder activar el SMU. Y este debe de ser fácil para todas las personas. ¿Qué es eso? Que con una sola llamada se pueda tener acceso a este. Anteriormente las dependencias, los bomberos, las unidades médicas, los policías tenían su propio número para poder llamarles, pero dentro del accidente, dentro de la enfermedad, los familiares o los pacientes marcaban otro número que no era y se perdía tiempo valioso para la atención de los pacientes. Hoy en día México siguió el ejemplo de los Estados Unidos, en donde solamente un número para todas estas instituciones, todos estos equipos, y ya dependiendo de esto te van a canalizar ya sea la unidad médica, los bomberos o la patrulla. En el acceso tenemos una parte muy importante, que es el despachador, que va a ser la persona que va a estar encargada de tomar la llamada. Es la persona importante, ya que él es la responsable de tomar todos los datos, ya sea del paciente o del incidente. Asimismo, puede ser una persona encargada, que puede estar entrenada, que sea paramédico también, y pueda ir brindando una atención telefónica de qué hacer en lo que llega la ambulancia al lugar. Vamos a ver que el despachador va a recabar toda la información necesaria, como es el lugar, el sitio en el que se encuentra, qué es lo que prevalece, si es un accidente, si es un paciente, qué es lo que le pasó al paciente, cuántos pacientes son y qué es lo que está sucediendo en el lugar. Aunque en ocasiones la información que se recaba no es la correcta o no es la verdadera, ya que muchas veces, un ejemplo aquí en la Ciudad de México, las personas piden las ambulancias con alguna diferencia. Hay veces que reportan un enfermo cuando es un atropellado o es una persona con impacto de bala, o hay veces que la información no es la correcta, nos dan a lo mejor una dirección incorrecta, nos dan un sitio donde no es. Administración y políticas. Los sistemas médicos prehospitalarios deben de tener una administración tanto económica como de recursos humanos. Esta para poder llevar un control en la entrada y salida de
del dinero y asimismo en la contratación de personal para poder brindar una atención médica prehospitalaria. Todos los sistemas médicos de emergencia están obligados a tener una dirección médica o un director médico. Este va a ser un médico especializado ya sea en atención de urgencias o alguna especialidad, pero debe de ser un médico el cual debe de estar a cargo de ese sistema médico de emergencias. El sistema médico de emergencias con su dirección médica se va a guiar y va a ser de gran apoyo en la atención del paciente. Vamos a ver que la dirección médica puede ser en línea. ¿Qué es esto? Durante la atención del paciente, ya sea en el lugar, ya sea en el traslado, puede ser telefónicamente o por el radio. Al médico se le va a pedir apoyo, orientación en el tratamiento del paciente. O indirecta, que quiere decir que el médico encargado, el director médico, va a hacer lineamientos, va a hacer protocolos, va a hacer leyes para poder tratar algún padecimiento o realizar algún procedimiento que ya va a estar estipulado y nosotros como técnicos en urgencias médicas debemos de conocer para podernos guiar. El control de calidad y mejora es un proceso que se utiliza para garantizar la atención del paciente, que la atención sea la correcta, que la atención sea la adecuada y la necesaria. Esto va a ser conforme a las atenciones previas a los pacientes. Se va a llevar un estudio para ver si hubo errores, para ver qué tipo de errores hubo, para ver si no hubo errores, todo esto para tratar de mejorar y de corregir estos errores si los hubo, para que la atención de los pacientes sea la adecuada y sea la correcta en un futuro. Estatutos y reglamentos. Todos los servicios médicos de urgencias van a tener o estar sujetos a reglamentos internos y reglamentos dependiendo de la jurisdicción donde se encuentren. Van a estar estipulados cómo deben de trabajar y cuáles son las reglas que deben de seguir dependiendo del lugar donde se encuentren. Y reglamentos internos que van a estar hechos ya sea por la dirección médica o por el director médico. El equipo esencial en el trabajo y en la atención del paciente. Este debe de ser completo, debe de ser el equipo necesario para brindar una atención óptima y un cuidado a los pacientes. La ambulancia, importante en la atención médica prehospitalaria. Si no hay ambulancia, no puede haber un traslado. Las ambulancias deben de estar equipadas. El técnico en urgencias médicas debe de conocer la ambulancia, debe de conocer el equipo que tiene esta y asimismo las funciones de todo el equipo interior y del equipo y las funciones de la ambulancia. Los centros de especialidades. El personal de técnico en urgencias médicas asimismo debe de conocer los hospitales con los que cuenta, ya sea su país, su estado o su localidad, para que a la hora de trasladar a un paciente sea el menor tiempo posible y sea la unidad especializada que requiere el paciente. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos centros especializados para trauma, para pacientes quemados, para pacientes pediátricos. Entonces debemos de conocer eso, porque no sirve de nada que un paciente que ha sufrido una caída lo llevemos a un centro de quemaduras. Si solamente vamos a alargar el tratamiento del paciente y probablemente podamos ocasionar mayores lesiones. La facilitación del transporte quiere decir que el transporte de los pacientes debe de ser de un hospital a otro rápido y poder acortar el tiempo del traslado. Aquí vemos una imagen de una ambulancia, del equipo que cuenta la ambulancia, equipo y material que debe de conocer el técnico en urgencias médicas y estar familiarizado con su uso. Como les veníamos comentando, los centros especializados. En la Ciudad de México un ejemplo de ellos es el Centro Médico Nacional, el cual cuenta con diferentes especialidades. Y tenemos otro ejemplo, un centro de salud al que no vamos a trasladar un paciente grave que requiere atención especializada. El fácil acceso a los hospitales, al traslado. Un ejemplo de ellos, hay ocasiones en las que el accidente o el paciente enfermo se encuentra a cierta distancia de un hospital y eso nos alarga la atención y el transporte del paciente. En este caso un ejemplo, 2 horas de camino hacia un hospital, eso va a alargar
el transporte del paciente y como tal la atención especializada del paciente. El personal de técnico en urgencias médicas va a estar en constante apoyo con el personal del hospital, sean médicos, sean enfermeras, sean camilleros. Es por eso que el técnico en urgencias médicas debe de estar capacitado para estar en este constante trabajo con ellos, para poder estar trabajando con respeto y con apoyo con ellos, ya que va a ser constante este contacto con ellos. Igualmente, como ya lo habíamos visto, vamos a trabajar con organismos o departamentos diferentes, ya sea con los policías, ya sea con los bomberos, los cuales en ocasiones vamos a trabajar conjunto con ellos para poder brindar una mejor atención a los pacientes. Es por eso que también debemos de estar capacitados para poder llevar un buen trabajo en conjunto con ellos. El entrenamiento que debe de ser especializado, todos debemos de tener esa capacitación para poder proporcionar una atención adecuada y de calidad a nuestros pacientes. ¿Qué funciones debe de desempeñar como tal un técnico en urgencias médicas? Primeramente es el encargado de asegurar la seguridad tanto propia como del compañero o los compañeros en su caso, del paciente y de otros que se encuentran en la escena. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como técnico en urgencias médicas es responsable de su propia de seguridad, de la de su compañero o sus compañeros que viajen con él, del paciente y de las personas que se encuentren en el lugar. Ya sea una escena de un trauma, ya sea una escena de un paciente en su casa, vamos a ser nosotros responsables de tener a salvo a todos ellos y sobre todo a nosotros mismos. Llevar los protocolos de seguridad para que todo salga bien. Localizar y manejar de forma segura la escena. ¿Qué quiere decir esto? Hay que localizar que nuestra escena sea segura, que podamos ingresar sin que corramos riesgos nosotros, nuestro compañero o el paciente esté en riesgo. Asegurar esa escena. En estas ocasiones hay veces que necesitamos el apoyo de la policía, el apoyo de los bomberos, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Definir la escena y la situación. Igualmente definir qué es lo que está pasando. Si es un choque, si es una explosión, si es un derrumbe, si solamente es un paciente en casa que se encuentra enfermo, pero las personas están estresadas, están asustadas. Igualmente definir qué es lo que está pasando en ese momento. El operador de los vehículos de emergencia como tal debe igual de mantener siempre la seguridad de su tripulación. ¿Qué quiere decir esto? De su compañero o de sus compañeros. Igualmente la seguridad del paciente y en ocasiones el familiar que viaja con nosotros. Esto en todo momento, en el traslado del paciente y durante el traslado hacia el lugar donde está ocurriendo los hechos. ¿Cómo debe de hacerlo? Manejando con precauciones, con todas las precauciones habidas y por haber, y sobre todo respetando las leyes de tránsito de cada lugar donde nos encontremos, de la jurisdicción. Protocolos de velocidad, protocolos de semáforos, etcétera, etcétera. En este caso lamentablemente vemos dos imágenes de choques de ambulancias en las que a lo mejor no se llevó un protocolo adecuado, no se siguieron las leyes de tránsito y originó accidentes que pueden derivar en la muerte o la lesión del personal o del paciente como tal. Evaluar al paciente y proporcionar inmediatamente las intervenciones. ¿Qué quiere decir esto? El técnico de urgencias médicas es el encargado de evaluar a su paciente y asimismo evaluar y proporcionar la atención que necesite el paciente. Inmediatamente la atención, ya sea un vendaje, ya sea la aplicación de un medicamento, ya sea la estabilización de una fractura, etcétera. Como tal, obtener un sample, hacer la historia del paciente, ya sea directamente con él o con el familiar. Algo muy importante, comunicarse con el paciente o el familiar efectivamente. ¿Qué pasa? Hay veces que nosotros llegamos al lugar, por ejemplo un enfermo, le preguntamos, ¿usted padece alguna enfermedad? Él no. Cuando le preguntamos si toma algún medicamento, nos empieza a decir que toma hipoglucemiantes y que toma antihipertensivos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no sabe
que es hipertenso o que es diabético, o a veces le preguntamos ¿es diabético? Y te contesta no, soy prediabético. Entonces hay veces que igual nos manejamos con lenguaje médico, les preguntamos ¿tiene cefalea? ¿Tiene acúfenos? Y el paciente pues no sabe qué es eso, ¿no? Igualmente saber esa comunicación en qué momento se debe de dar. Levantar y mover a los pacientes en condiciones de seguridad, siempre cuidando la seguridad del paciente, que no se nos vaya a caer, porque eso puede ameritar a causarle más daño al paciente y puede causar alguna demanda hacia nuestra propia persona. Transparencia en la atención, siempre decirle al paciente o al familiar qué se le va a hacer, qué procedimiento se le va a realizar y sobre todo tener su autorización si el paciente está consciente y orientado. Aquí vemos una situación, una zona insegura donde hay una explosión, donde los bomberos están alejados por lo mismo de que es una zona insegura. Aquí tenemos una situación de un probable derrumbe, no sabemos si fue un temblor, en donde igual la zona es insegura y están esperando a que sea controlado. Bajar al paciente de la ambulancia de forma segura. ¿Qué quiere decir esto? Igualmente al subirlo y bajarlo, no solamente al bajar. Al subir al paciente a nuestra unidad y al bajarlo de la unidad. Va a ser nuestra responsabilidad. Hay veces que lamentablemente hemos visto videos, imágenes, fotos en donde el paciente se ha caído estando en la camilla, en el carro camilla del personal paramédico. Eso igual va a meritar a que el paciente tenga mayores lesiones de las que ya tiene o problemas legales. Asegurar un informe apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Que con los médicos o las enfermeras que se va a entregar al paciente, utilizar términos adecuados. Somos profesionales de la salud, no somos las personas que venden los periódicos, no somos la persona que hace la limpieza. Somos profesionales de la salud y como tal debemos de utilizar ya en este caso términos médicos para dirigirnos al paciente y al médico y poder entregar un informe claro y conciso de lo que pasó y de lo que se le hizo al paciente. El registro y recolección de datos. ¿Qué quiere decir? Debemos de llevar el registro de todo lo que se le hizo, de todo lo que se le encontró al paciente. Dependiendo del lugar en donde nos encontremos, vamos a ver que se llama FRAP, en otro se va a llamar hoja médica, registro de signos vitales. Ese va a ser lo mismo, pero siempre tener un registro sin tachaduras, sin enmendaduras y claro. Defensa del paciente o confidencialidad. Siempre guardar la confidencialidad del paciente. Así conozcamos al paciente, que sea nuestro vecino, que sea X, no andar divulgando lo que el paciente tiene o lo que al paciente le pasó. Poner las necesidades de los pacientes como una prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poner al paciente como si fuera familiar nuestro, brindar esa atención como nosotros quisiéramos que se le brindara esa atención a un familiar nuestro o a nosotros mismos. Mantener una apariencia y forma profesional. Si nosotros tenemos una apariencia formal, una apariencia de una persona profesional, vamos a inspirar confianza en el paciente y en los familiares. A que si llegamos con una apariencia fachosa, una apariencia pues mal, los pacientes van a dudar de nuestras capacidades y de nuestro profesionalismo. Y vamos a ver que nosotros como técnicos en urgencias médicas vamos a estar siempre trabajando bajo una presión constante. Tratar a los pacientes y familiares con respeto y compasión. En esta parte, tener empatía hacia los pacientes y hacia los familiares. Tratar de sentir lo que siente el paciente, lo que siente el familiar en ese momento. Tratar de ponernos en los zapatos del otro. Y tratarlos con respeto siempre y con compasión. Y sobre todo lo que ya habíamos visto, respetar la confidencialidad del paciente. Así lo conozcamos, así sea nuestro vecino, así sea nuestro amigo. No tenemos por qué divulgar lo que le pasó o lo que le está sucediendo. La educación continua. Importantísimo en el área médica prehospitalaria. Vemos que comúnmente está cambiando la atención hacia los pacientes. Día a día salen enfermedades nuevas, día a día salen protocolos nuevos. Un ejemplo en lo que ahorita estamos viviendo, la pandemia.
que día a día se van cambiando los protocolos de cuidados y los protocolos de atención a los pacientes. No nos podemos quedar estancados porque ya tomamos nuestro técnico en urgencias médicas hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Tenemos que estarnos actualizando constantemente y conforme cambian los lineamientos y las atenciones hacia los pacientes. La atención prehospitalaria es una rama de la salud en donde constantemente está cambiando, en donde a lo mejor hoy se dice una cosa pero ya mañana cambió, a lo mejor regresamos a lo que se dijo hace unos años, a lo mejor ya no se va a usar. Entonces es una rama en la que tenemos que estarnos preparando, en la que tenemos que estar retroalimentándonos con conocimientos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Estar tomando cursos, estar tomando recertificaciones en muchos lugares. Dependiendo de la jurisdicción, nos van a pedir que cierto tiempo nuestra certificación se tenga que actualizar, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Puede ser concursos, puede ser volviendo a cursar otra vez ese técnico en urgencias médicas, pero el ámbito prehospitalario va a ser una rama en la que va a estar en constante cambio. Y para brindar una atención profesional, una atención segura, una atención de calidad, debemos de estar en constante capacitación, en constante cambio conforme las leyes, conforme las normas y los protocolos que se van cambiando día a día. Muchas gracias por su atención.